Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro. Bueno, en primer lugar, una consideración general, digo, porque usted es uno de los ministros quizás más requerido en los últimos días y también más cuestionado, ¿no? En primer lugar, señalar que usted mencionó recién la evolución salarial y quería hacer un comentario. Hay muchos datos que han circulado últimamente sobre el tema del empleo y la pobreza, y quería mencionarle, por ejemplo, un dato muy importante, ¿no? Que una comparación entre el primer semestre del 2017, ¿no? Donde el desempleo estaba en el 9%, la tasa de empleo en el 41,4%, ¿no? Bueno, el desempleo, si lo comparamos con el primer semestre del 2022, bajó casi 2 puntos a 6,9%, y la tasa de empleo subió al 43,9%. Sin embargo, si analizamos la pobreza y la indigencia, en el 2017 la pobreza era del 28,6% y ahora en el primer semestre de este año de 36,5%, y también la indigencia era del 6,2% y ahora del 8,8%. ¿A qué voy con esto? Que digo, la evolución de los salarios, según el INDEC, ¿no? En relación a octubre del 2015, hubo una caída de 22 puntos porcentuales en el poder de compra del sector privado registrado, de 28 puntos en el sector público y de 35 puntos porcentuales comparado a octubre del 2016 en los sectores informales, ¿no? Y tengamos en cuenta que esto llega hasta ahora, hasta julio, y no están los datos donde hubo una escalada inflacionaria de estos últimos meses de julio, agosto y septiembre, ¿no? Entonces, en primer lugar, preguntarle, ministro, porque su gobierno prometió que iba a haber una recomposición del salario, que los salarios iban a recuperar y, sin embargo, la gran mayoría de los trabajadores sigue perdiendo. Por eso tenemos este dato, ¿no? Donde a pesar de haber más empleo, que en su gran mayoría o en gran parte es empleo precario, informal, etcétera, tenemos un aumento de la pobreza y de la indigencia por la pulverización de los salarios. Entonces, ¿cómo piensa hacer su gobierno para que esto suceda? Le queda un año, ¿no? Porque tenemos una inflación que está llegando al 100%, ¿no? 100%, y gran parte de los trabajadores vienen perdiendo. Y algo quiero señalar sobre, y hacerle una pregunta, sobre el conflicto del neumático. Saludar obviamente a los trabajadores del neumático que fueron un gran ejemplo de lucha en estos últimos 5 meses, lograron torcerle el brazo a las patronales y también a su gobierno, ¿no? Porque escuchamos al ministro Massa cómo los atacó, cómo planteó que iba a abrir las importaciones para beneficiar a las patronales, y su ministerio dejó durante 5 meses correr, ¿no? Este ataque de las patronales hacia los trabajadores, no queriendo reconocer las horas de los fines de semana al 200%, y por otro lado la recomposición salarial con la provocación que terminó con la oferta del 38%, ¿no? Que en los hechos su ministerio avaló en un primer momento el 38%, cerrando la discusión y la paritaria anterior, y dando 38% para este año, ¿no? Entonces, durante todo este conflicto, cuando se deja correr, claramente ¿para quién se juega? Para los más poderosos, ¿no? Empresas que aumentaron los neumáticos de manera sideral, que tuvieron ganancias extraordinarias. Estamos hablando de multinacionales y de la empresa de Madanes Quintanilla, uno de los principales millonarios del país, y que durante estos meses de conflicto hubo muchos ataques antisindicales, como por ejemplo no permitirle ingresar a las plantas a los miembros del sindicato, a los delegados, ¿no? Del SUTNA, que estaban a la cabeza de este reclamo de los trabajadores, que decidieron democráticamente en las asambleas. Bueno, quería preguntarle qué hizo su ministerio. Primero, ¿por qué dejaron correr 5 meses? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para que estas salvajes patronales de las que más ganaron, ¿no? Realmente reconocieran lo que estaban reclamando los trabajadores? ¿Qué hizo su ministerio, ¿no? Porque ¿cuál es la función que cumple el ministerio si no? Dejar correr durante 5 meses para que se beneficie el más fuerte, obviamente. En ese tiempo corre a favor de las grandes patronales y no de las familias trabajadoras, que estaban realmente dando un esfuerzo, una pelea muy grande, ¿no? con este triunfo.
pero sufriendo inclusive los descuentos que estaba aplicando la patronal, amenazas e inclusive ataques discriminatorios, racistas de parte de jerárquicos sobre dirigentes del Sunda. Así que bueno, quería preguntar eso y obviamente felicitar a los trabajadores, que es el camino para recomponer el salario que viene perdiendo los últimos años. Después quería consultarle, porque hay algo escandaloso realmente, ¿no? Uno ve estas empresas de aplicaciones, ¿no? de las aplicaciones de reparto, y se pregunta qué pasa que estas empresas hacen lo que quieren, no cumplen la legislación argentina. Es decir, no encuadran a los trabajadores bajo convenios colectivos de trabajo, no existe para esas empresas, ¿no? Y hacen un enorme fraude laboral, explotando a esos trabajadores, a esas trabajadoras que pedalean horas y horas por 2 mangos y no se les reconoce ningún derecho. ¿Qué acciones está tomando el Ministerio de Trabajo y cómo puede ser que pase tanto tiempo y estas empresas hagan lo que quieran? También quería preguntarle, ministro, sobre la empresa Mercado Libre, porque quería saber por qué no se encuadra a los trabajadores, ya que estas empresas reciben beneficios permanentes, ¿no? Toda la ley de economía del conocimiento, bueno, ahora están pidiendo nuevos beneficios. ¿Por qué esta empresa, estos trabajadores no están encuadrados, ¿no? Ya que brindan servicios financieros, en el convenio bancario, ¿no? Que es mejor que el convenio de comercio? Bueno, también preguntarle, ministro, sobre las políticas, cuáles son las políticas que ustedes piensan tener frente a una, porque esto digo, lo vienen perdiendo como la guerra, el crecimiento de la informalidad laboral, ¿no? Que creció del 31,5% al 37,8%, o sea, ¿qué piensan hacer frente al crecimiento de la informalidad laboral? Obviamente hay un hecho que durante todos estos años, estas décadas, no se han modificado los convenios flexibilizadores de los 90. El caso del neumático, bueno, es testigo en relación a eso y el planteo que hicieron los compañeros sobre las horas de los fines de semana al 200%, ¿no? Pero digo, ¿cuál es la política? Porque se está haciendo el puente empleo, que serían supuestamente 200.000 empleos por año, ¿no? Cosa que habría que evaluar realmente, pero bueno, esto estamos hablando de más de 6 millones de trabajadores, o cerca de 6 millones de trabajadores no registrados en la Argentina. Después, una consulta sobre los trabajadores estatales, ¿no? Porque son de los que más han perdido, y si uno ve la partida de remuneraciones en la reducción que van a tener en términos del PBI del 2,10 al 2,07, ¿no? El poder de los trabajadores estatales, ya dijimos, perdió enormemente. Entonces, ¿qué política van a tener? Porque digo, quiero saber si los trabajadores estatales son una de las variables de ajuste para cumplir las metas del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Si son los trabajadores estatales, que ya tienen inclusive la paritaria por debajo de la inflación, si son una de las variables para cumplir las metas de ajuste con el Fondo Monetario Internacional. También de los trabajadores de su ministerio, ¿no? Que muchos me comentaban también de los bajos salarios, que están en muchos casos ubicados por debajo de la línea de pobreza, y consultarle cuántos empleados acá. Hace un rato los funcionarios del Ministerio de Salud reconocieron que tienen que contratar médicas y médicos y personal de salud. Diputado, a través de preguntas, sí, dijimos, sí, ¿no? Sí, a través del monotributo. Sí. No es que estoy fundamentando la pregunta, sí, claro, presidente. Pero son sin fundamentar, son preguntas. Bueno, por eso, para que se entienda, digo, hay en el propio Estado fraude laboral a través del monotributo, por eso quería consultar cuántos son los trabajadores que están en planta permanente en su ministerio, cuántos trabajadores están por el artículo 9 y cuántos como monotributistas, ¿no? Algo que se ha generalizado tanto en el sector público como en el sector privado, como una de las formas privilegiadas de fraude laboral. Después, ministro, quería consultarle sobre la empresa SEAT de Tenaris, ¿no? Que hay un conflicto importante, el Ministerio dictó la conciliación obligatoria. Diputado, perdón, yo no quiero,
Estamos tratando el presupuesto, no los conflictos laborales que hay en el país. Pero está el Ministerio, cítenlo a la Comisión de Trabajo, al Ministro de Trabajo, pero justamente y que vaya a la Comisión de Trabajo. El ministro hizo referencia, presidente, a las políticas de empleo que tiene el Ministerio. Sí, yo quiero consultarle porque tiene un papel muy importante Tenari de Paolo Roca en la construcción del gasoducto. Yo entiendo, entonces, y estoy estas empresas que reciben... con lo que usted dice, pero no es el lugar ni el momento adecuado. Bueno, ya termino. Ya termino porque es un tema fundamental, la precarización del empleo. Hay trabajadores contratados despedidos en una empresa que está beneficiada justamente con la construcción, un megacontrato de la construcción del gasoducto, y si por lo menos se les pide que garanticen los derechos laborales de los trabajadores y no los despidan. Y también una mención importante para los trabajadores de Mondelez, que también, ¿no? Yo hacía referencia a esta precarización porque el Ministerio está avalando junto con el Sindicato de la Alimentación que muchos trabajadores que tienen 20, 30 años de antigüedad, ¿no? Hagan el trabajo de compañeros contratados que fueron despedidos también, ¿no? Y esto realmente quería saber qué va a hacer el Ministerio, ¿no? Porque no puede ser que avalen la precarización constante y además esto que es flexibilizar a trabajadores que están hace años en puestos de trabajo y al mismo tiempo despedir compañeros que necesitan esos puestos, ¿no? Así que bueno, quería hacer esas consultas al ministro. Muchas gracias.